Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Yo había prometido a los chicos que les iba a enviar un video explicándoles un poco más sobre el tema de las sombras, ¿cierto? De las luces y sombras en los módulos. ¿Listo? En la clase nosotros vimos el dibujo de una manzana, que pues es como la pieza más fácil para esta técnica. Entonces pues les voy a dar acá un pequeño recorderis como para que lo tengan presente. Hay algunos que lo hicieron muy bien, otros que lo hicieron bien, pero pues necesitaban como un poquito más de instrucción. Entonces pues yo les dije que les iba a hacer un videito para que lo tuvieran bien presente. ¿Listo? Les voy a dar un recorderis de lo que son luces y sombras en un módulo redondo en este caso, y la línea de horizonte, punto de fuga. ¿Listo? Es un taller muy básico, entonces pues vamos a hacer algo así rápido para que podamos ir adelantando un poco más. Bueno, en este caso pues para el tema de las luces y sombras, ¿cierto? Vamos a necesitar un carboncillo. Yo ya les había mostrado a ellos este lápiz, este es 601M, ¿cierto? Lápiz carboncillo. La forma de sacar la punta pues es simplemente correr la cuerdita e ir desenrollando, ¿cierto? En este caso, para hacer este dibujo, lo más fácil es coger y cortar el pedazo de la tiza para que no se nos dificulte mucho la puesta de la sombra. Listo. Entonces, aunque pues también pues se utiliza el lápiz como eso, ¿no? Como un lápiz, pero pues mientras lo aprendemos a manejar, lo mejor es tener un pedacito, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es una forma básica que vendría siendo pues como el círculo, el casi círculo, que es la manzana, y lo único que hay que hacer es acostar la tiza e irla apoyando, colocando color, ¿cierto? Esta es la forma, es algo supremamente fácil, pero la única recomendación es que vaya a un solo sentido, ¿sí? Si empezamos hacia abajo, no vamos a hacerle hacia los lados, ¿sí? Porque entonces se nos va a volver un matache. Entonces, chicos, yo ya les había explicado esta parte, pero pues no está de más volverles a recordar un poco. Hay que tener en cuenta las partes donde está más oscuro, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Si necesitamos dar un poco más de color en la orilla, entonces hacemos un poco de fuerza, ¿cierto? Donde más necesitamos. Por ejemplo, si el primer círculo no nos quedó muy bien, entonces lo que hacemos es afianzar y mejorar la línea ahí, ¿cierto? Este trabajo de sombra con carboncillo, con lápices, es supremamente fácil. Lo que hay que tener es pues un poco de cuidado, ¿cierto? Entonces, aquí estamos trabajando solo las sombras, ¿cierto? Estoy haciendo esta que fue la que tomé como referencia, ¿cierto? Entonces, hay unas partes donde está un poco más oscura, entonces la vamos a oscurecer toda y ya después les digo cómo lo vamos a aclarar, ¿cierto? Bueno, en esta parte lo que hay que hacer es, porque miren, tenemos como la forma redonda y en esta parte va como un hundido, ¿cierto? Entonces la luz nos va a reflejar el movimiento de la esfera que es la manzana, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, dar como esa sensación de profundidad, ¿cierto? Entonces simplemente es acá, ahí ya nos va dando como la sensación de profundidad.
ahí vamos oscureciendo en algunas partes. Si la luz, por ejemplo, en este dibujo, la luz nos va a proyectar desde acá, ¿cierto? Entonces debemos tener la luz en este lado y la sombra en este lado, o sea que acá nos va a quedar un poco más oscuro, ¿cierto? Esta parte es un poco más oscura, ¿sí? Entonces con el mismo lápiz vamos dando. Lo que yo les digo siempre en la clase, chicos, es entrenen el ojo, porque mientras tengamos el ojo entrenado, todo nos va a salir súper bien, ¿cierto? Debemos, por ejemplo, acá estamos haciendo copia de otro dibujo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en esta parte va oscuro, pero literal no es redondo, es un poco aplanado. Entonces esa es la sensación que vamos a dar acá, ¿cierto? Nos tenemos que fijar en todos los detalles, ¿vale? Listo. Para eso necesitamos tener unos borradores especiales para esto. O sea, es un borrador normal, un borrador de nata, pero es un borrador que solo vamos a utilizar para esto porque se nos va a ensuciar, entonces vamos a manchar los dibujos. Es un borradorcito que vamos a utilizar para estos dibujos, y con el borrador lo que vamos a dar es las luces, ¿cierto? Vamos a sacar nuestras luces, ¿cierto? Es totalmente muy fácil trabajar esta técnica. Con esto pueden ir ensayando, pueden ir practicando, pues para ya más adelante hacer algo más avanzado, ¿cierto? Miren, con el mismo borrador lo que hacemos es emparejar las líneas que nos queden con, no tanto, no, solo algunas, así, ahí. Vamos a borrar, vamos a ir borrando donde tenemos más lucecita, ¿cierto? Acá. El borrador se nos ensucia, pero igual sigue borrando, ¿vale? Así. Todo esto que ensuciamos, que contaminamos por los lados, todo eso lo tenemos que limpiar. ¿Listo? Pero pues primero terminamos el dibujo y después limpiamos el entorno. ¿Vale? Mire, ahí. Ahí nos va quedando la luz. Donde queremos que tenga la luz. Recuerden que la luz siempre tiene que venir de un solo lado. No le podemos poner luces acá y luces acá y luces acá y luces acá. Tienen que ser coherentes con la parte donde va la luz. Nosotros ese ejercicio ya lo vimos, es algo muy sencillo. Se los expliqué y creo que todos lo entendieron. Bueno, acá nuestra manzana lleva un palito, ¿cierto? Entonces se lo vamos a hacer también ahí, acá. Vamos a tomar larguito. Y acá le sacamos la hojita. Todos tienen esta copia. Este fue el material de apoyo que sus padres compraron, que mandamos a imprimir. Entonces creo que casi todos tienen esta hojita, esta donde están las figuras. Entonces de ahí pueden ir mirando el ejemplo. Miren, hacemos las nervaduras un poco más oscuras, ¿sí? O sea, ustedes le dan tienen el control en sus manos, ¿cierto?
La fuerza de la línea se la dan ustedes mismos con sus manos. Y ya, miren, simplemente es, ya aquí tenemos que tener un trapito, una toallita para estarnos limpiando las manos, pues para quitarnos así el carbón que tengamos de las impurezas. Listo, nos limpiamos bien las manitos, ¿cierto? Nos quitamos las impurezas que tengamos y vamos a limpiar el entorno. Listo, mire ahí. Sin ir a dañar el dibujo, ¿no? Solo es quitar las impurezas que tenga el entorno. ¿Listo? Ahí. Las manchas que nosotros mismos vamos generando con nuestros dedos. Y ya. Listo. Eso es todo, mira. Ahí nos quedaría nuestro dibujo de práctica. Así como se hizo la manzana, así se puede hacer un bodegón completo, se pueden hacer unas cerezas. Ahí los chicos tienen, ustedes tienen esto, chicos. Entonces practiquen con todo, ¿vale? Listo. Entonces ahora vamos a seguir con punto de fuga. Bueno, este dibujo si no lo tienen, porque pues no le saqué la copia, ¿cierto? No le saqué las copias y pues porque pues es un trabajo pues bastante sencillo, pero pues sí les voy a poner la imagen en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, para trabajar la línea de horizonte es un punto imaginario, ¿cierto? No es una línea que se traza en el dibujo, pues literalmente pues es imaginaria porque es lo que cuando nosotros nos paramos en una parte y miramos hacia el frente, hacia el infinito, hacia nuestro horizonte, es lo que estamos viendo, las formas que estamos viendo, ¿cierto? Entonces es una línea imaginaria, ¿cierto? La trazamos en el dibujo, mientras aprendemos a dibujar, la trazamos, y el punto de fuga es el punto desde donde se le va a dar profundidad a nuestro dibujo, ¿cierto? El dibujo que nosotros hicimos en el salón fue una carrilera, ¿cierto? Entonces ese es el ejemplo que les voy a dar, pero pues igual se puede hacer un bosque, se puede hacer un camino con pinos, ¿sí? No es necesario siempre trabajar la misma carrilera, pero pues es como el ejemplo más fácil de que nosotros podemos hacer el ejercicio. Entonces, el punto de fuga es desde donde parten todas las líneas, ¿cierto? Para darle profundidad a nuestro dibujo. Entonces, de aquí podemos trazar todas las líneas que nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces, aquí voy a trazar estas y voy a trazar 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Estas van sobre la línea de horizonte. Y aquí, en este lado, voy a, o sea, acá llevo 8 líneas, ¿cierto? Acá voy a sacar 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces en total tenemos 12 líneas. O sea, las líneas son tantas como ustedes necesiten, como crean que debe llevar su dibujo, pero con un objetivo, ¿cierto? Y todas deben partir desde el mismo punto, por eso se llama punto de fuga. Desde ahí tienen que salir todas las líneas, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte vamos a trazar como ustedes ya saben, las carrileras son con unas tablas, ¿cierto? Unas tablas que son las que cruzan ahí por donde va a pasar el tren. Entonces hacemos una ancha, ¿cierto? Una línea angosta, uno ancho, uno angosto, ancho, angosto. ¿Por qué ancho, angosto? Porque el ancho es la tabla, el angosto es el espacio
que hay entre tabla y tabla, ¿cierto? Ancho, angosto. Entonces, así, a medida que se va acercando hacia nosotros, se van ampliando un poco más el tamaño de las tablas, ¿cierto? Entonces, miren, ahí vamos dando como la sensación de un camino, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, entonces, vamos a empezar a dibujar. En esta parte, ¿cierto? Vamos a darle profundidad. Primero voy a trazar lo que es el riel por donde se supone va a pasar el tren, ¿cierto? El tren va a pasar sobre este riel y sobre ese riel no va a ir línea, ¿cierto? Entonces en este caso acá borramos esta. En el caso de este dibujo, ¿no? Ya saben que este es el dibujo de experimentación, de ensayo. Entonces vamos a borrar ahí. Bueno, yo a ustedes les había dicho que esto lo podían hacer con regla. Todas estas líneas las pueden hacer con regla. Listo, para que les quede más derecho. Entonces aquí igual sigo sombreando lo que vienen siendo las sombras de las tablas, ¿cierto? Que son estas de acá. Todas esas las voy a sombrear, que son la parte angosta, las casillas angostas que dejé, ¿cierto? Pero no va totalmente sombreada, ¿cierto? Llevan un pequeño espacio en blanco porque hay que darle la profundidad que necesita la tabla, ¿cierto? Listo, chicos, miren, entonces aquí lo que hice fue darle las sombras. Entonces acá le vamos a dar un poquito de profundidad, ¿cierto? Simplemente es como afianzar un poquito la línea y ya. Afianzamos, marcamos la tabla y ya le damos profundidad al dibujo. Pero esto solo lo deben hacer cuando ya tengan ya sus sombras completas, ya que ustedes sepan que el dibujo, ya esas líneas quedaron así. Ese es el momento de hacer esto, de oscurecer las líneas. De resto, no las oscurezcan porque después de que ustedes marcan mucho una línea, ya se les les queda marcado, y si van a ahorrar pues se les va a notar y pues el dibujo ya va a perder como la forma, ¿cierto? Entonces acá, ahí ya marcamos las tablas, ya se sabe que ahí van unas tablas. ¿Listo? A este lado hacemos igual. Entonces aquí donde hacemos la marcación de la línea, entonces también borramos el ladito para que se nos vean las tablas sueltas, ¿cierto? Que se vean separadas. Todo esto es cuestión de atención y ya, y de práctica. ¿Listo, chicos? En una sola, créanme que no lo van a sacar, no les aseguro que ustedes van a aprender a hacerlo en la primera, pero sí practicando. ¿Listo? Entonces, tampoco se van a quedar un mes haciéndolo. Con 2-3 veces que lo hagan, ya sacan su dibujo más o menos bien, y de ahí ya pueden empezar a crear otros dibujos, ¿vale? Ahí ustedes pueden buscar por Google imágenes de punto de fuga y eso es rapidito. Bueno, entonces acá vamos a hacer una cerca, ¿cierto? Entonces acá lo que hacemos es hacer unos postecitos entre las cuatro líneas que tenemos acá. Entonces hacemos estos postecitos que sobresalgan un poquito, ¿cierto? Ya si quieren hacer unos pinos, unos árboles, bueno, ya ustedes miran qué figura les queda. Yo en este caso pues estoy haciendo pilas con esto. No vayan a acostarlo hacia, tienen que siempre en vertical, ¿listo? Pilas con eso.
Bueno, todo siempre es hacia arriba. Lo único que va en horizonte es esta línea. ¿Listo? Lo horizontal es esta línea. El resto o va en diagonal, como por ejemplo estos, las líneas del punto de fuga, y en este caso que tenemos unas cercas, todas van en vertical. Para eso yo les había dicho a los chicos que podían utilizar una regla, miren. ¿Sí ven? Todo va en vertical. Si ponemos la regla, nos va a quedar igual. Entonces, si lo hacen a pulso, entonces tengan en cuenta de que esto no va hacia un lado, porque ese era el error que estaban cometiendo ustedes, mandarlo hacia un lado. Es en vertical. ¿Listo? Todo va, miren. ¿Sí ve? Si lo hago a pulso, también. ¿Vale? Mientras más se acerca, pues más grande es nuestro detalle. ¿Vale? Entonces, acá en este caso, ¿cierto? Le borramos la línea que va en el centro del palo, ¿cierto? Ya le decoramos acá la parte de encima, porque son unos tronquitos, y ahí nos queda nuestra cerca, ¿cierto? Ya acá en este lado, lo que voy a hacer son unos postes de luz, ¿cierto? Estas van, unos van en las tres primeras líneas, ¿cierto? Van unos postecitos acá. Estos van más dispersos, ¿cierto? Ya este iría ya en este lado. Nuestra línea de horizonte es esta, ¿cierto? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta nuestra línea de horizonte, ¿cierto? Ya este lo voy a mandar hasta la última línea que hice, ¿cierto? Porque es el poste que me queda más cerca a mí, y también tengan en cuenta que es en vertical. Acá, hacerlo acá porque es más grande, entonces ya me va a quedar más chueco. Bien, entonces acá en esta parte en horizontal va a ir las crucetas, donde van a ir pegados como unas las cuerdas de la energía. Si van ido a viaje y eso, se dan cuenta que durante el viaje siempre vemos postes de la energía, ¿cierto? Y son así como una especie de cruz. Entonces, para que esta línea no nos quede tan colgada, entonces lo que vamos a hacer es darle un poco de movimiento, ¿cierto? Un poco de movimiento. Esta de acá simplemente la convertimos en camino, ¿cierto? Mire ahí. Esta también la convertimos en camino. Borramos la línea que está recta, ¿cierto? Borramos la línea recta y ahí nos va quedando ya nuestro borramos algunas líneas, ¿cierto? Yo en este caso estoy borrando pues con el borrador del lápiz, pues háganlo con su borrador que tengan, ¿cierto? Eso, ahí. Entonces le dan movimiento, ¿vale? Ya los detalles del dibujo los ponen ustedes. Sobre esta línea de horizonte que tenemos acá, entonces ahí voy a poner unas montañas, ¿cierto? Ahí. Acá. Y ya, miren. Acá si quieren pueden hacer un sol. Acá pueden hacer un túnel. Bueno, ya ustedes, si quieren hacen un sol ahí. Acá hacen aves. Bueno, ya los detalles del dibujo los ponen ustedes. Acá en esta parte pues también podemos hacer como unas hierbitas del camino. Esto acá se nos convierte en camino, ¿cierto? Por eso es que no hay que afianzar mucho la línea, para que no se nos vaya a distorsionar nuestro dibujo, ¿cierto? Entonces ahí bueno, espero que esta otra parte también quede unida porque se me apagó el celular y no
y no me di cuenta a qué hora. ¿Se queda unida? Bien. Listo. Entonces, pues eso sería ahí como lo básico, ¿cierto? Ya ustedes le pueden colocar sombritas por ahí a las montañas, ¿cierto? Ya ustedes pues van detallando, van mirando qué parte les gustaría que fuera sombreado, ¿cierto? Ya pues ustedes van mirando en su dibujo cómo lo quieren dejar, ¿cierto? Por ejemplo, acá las montañas, ¿cierto? Entonces acá vendría siendo uno de los postes, entonces lo vamos a subrayar un poquito más. También es uno de los postecitos. Entonces aquí tenemos nuestras líneas de la corriente, ¿cierto? Bien, ahí están los postes. Entonces ya todo esto le podemos afianzar un poquito más la línea, ¿cierto? Mire ahí, si los quieren dejar oscuritos para que se diferencien del resto del dibujo, bien. Listo, las líneas de la energía, ¿cierto? Ya esto ya cuando pues tengamos un poco claro lo del tema de la línea de horizonte, entonces ya lo hacemos en color, en pintura, ¿vale? Entonces pues eso es así, pues básicamente lo que hemos trabajado, chicos. Entonces ahí les recomiendo, practiquen porque pues ya la profe sacó un tiempito para hacerles un pequeño tutorial, entonces pues ustedes también practiquen un poquito, trabajen en la casa y verán que se van a divertir, se van a distraer y pues van a hacer unas creaciones pues muy buenas. Entonces pues yo les doy unas bases, ustedes ya hacen sus creaciones y hacen pues sus obras como a ustedes les guste, como les parezca. Y pues no es decir no lo sé hacer, sino ensayar, tratar de sacarlo lo mejor, lo más rápido y sacar pues lo mejor de ustedes mismos. Listo, chicos, porque yo sé que ustedes son muy talentosos y lo van a poder sacar como es. Súper bien.